Bendiciones, te saluda Pastora Michelle Treviño. Estoy contenta de estar con ustedes. Hoy voy a hablar un tema poderosísimo a tu vida que va a edificarte, quizás te libere. Voy a estar hablando del fuego extraño. Quiero decirte que todos nosotros, en todo lo que ejercitamos en nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, todo tiene un límite. Yo sé que tú has escuchado palabras que dicen, le servimos a un Dios sin límites. Sin embargo, no me refiero a eso. Claro que sí, le servimos a un Dios que para Él nada es imposible. Pero estoy hablando del orden de Dios dentro de lo que es el ministerio o en tu vida. Por ejemplo, en el principio vemos que Dios estableció y crió los cielos y la tierra. Crió al mar, pero al mar le puso un límite y le dijo, hasta aquí vas a llegar. Y de esa línea para acá empezó la tierra. De igual manera, cuando hizo el sol y la luna, les estableció límites en su horario. Un periodo de tiempo sale el sol para después entrar la luna. Puedo aplicarlo en el matrimonio, y en el matrimonio podemos ver que hay límites también. Por ejemplo, no todo mundo se permite entrar a tu casa. No a todo mundo se le trata como si fuera tu cónyuge. Hay límites en actitudes, hay límites en trato, el cual protege y preserva el matrimonio. Amén. De la misma manera podemos aplicar este principio en lo que es la intercesión o cualquier área de liderazgo en la cual tú estés sirviendo. En este día le vamos a llamar fuego extraño. No ofrecer algo que usted no fue autorizado. Hay personas que son muy espirituales, por ejemplo, oran, ayunan, se consagran y por ende piensan que todo le es lícito. Sin embargo, la Biblia nos enseña en el libro de Éxodo de dos jóvenes que pasaron la línea, una línea que no fueron autorizados para pasar, y quiero leértelo. Dice así: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel. Y dice, y había bajo sus pies como un embolsado de zafiro semejante a cuando estaba el sereno. Dios les revela una visión a Moisés y Aarón. Presente estuvieron Nadab y Abiú, el cual vieron esta visión. Sin embargo, la visión no fue dada a Nadab y Abiú, fue dada a Aarón y a Moisés. Y dice el capítulo 30 del 7 al 9: y Aarón quemará incienso aromático sobre el altar cada mañana, alistará las lámparas y lo quemará. ¿A quién se le dio la instrucción? Aarón. Y cuando Aarón encendía las lámparas, al anochecer quemaba el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Escúcheme: no ofrezcáis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco quemaráis sobre él libación. La instrucción fue dada para Aarón, la visión fue dada a Moisés y Aarón. Sin embargo, estos jóvenes siempre andaban con ellos y se les hizo fácil hacer algo que no fueron autorizados para hacer. Dice Levítico 10 del 1 al 2: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron un incensario y pusieron fuego sobre ellos, y el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el cual nunca se les mandó. Y aquí es donde está el problema. Dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron. ¿Por qué Dios los mató? Porque Dios trabaja en orden y Él establece límites en tu vida para protegerte. ¿Sabe que Dios no fue tanto lo que ellos hicieron, sino el mandato que desobedecieron? En la intercesión nosotros podemos interceder dentro de nuestra área de jurisdicción espiritual que Dios nos ha dado o la esfera de influencia. Por ejemplo,
Usted tiene toda la libertad como padre y madre de interceder en su hogar. No tiene límites, porque usted es una autoridad legítima, establecida por Dios para interceder por su hogar, por su finanza, por su familia, por sus hermanos en su hogar, en el templo. Pero vamos a suponer que su pastor todavía no le delega para interceder o guiar un grupo y usted siente hacerlo. Usted no debe de ir más allá de la instrucción que le dio su pastor. ¿Por qué? No es porque usted no lo pueda hacer, no es porque usted no sabe hacerlo, es porque no se le ha delegado. Hay un orden en el gobierno de Dios. Fíjese que Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Lo miraban de cerca, sabían todo el ritualismo que se llevaba a cabo en el tabernáculo, pero el mandato no fue dado a ellos. El mandato fue dado a su padre. Pastora, ¿qué hago? Yo tuve una visión, Dios me reveló algo de la iglesia, me reveló algo de un hermano de la iglesia. No sé qué hacer. Habla con tu pastor. Dile, pastor, mire, tuve un sueño, tuve una visión, tengo una inquietud, Dios me dio una estrategia. Número 2, la pregunta que siempre se me hace, pero el pastor no me hace caso, el pastor no dice que no, que me espere. Espera, no te apresures a hacerlo por tu propia cuenta. Déjame aclararte algo del gobierno de Dios. Si Dios te ha puesto una autoridad como tu pastor, tu líder, y no te han hecho caso, ten paz, que tú ya le diste la estrategia, tú ya le diste la visión, tú ya le diste la visión que Dios te mostró. Si ellos no hacen nada, Dios les pedirá cuenta a ellos, no a ti. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que hace usted ante semejante visión o inquietud que Dios te dio? Dios te dijo que intercedieras porque viene un tsunami, viene un terremoto. Ponte a orar en tu casa. Dentro de tu esfera de influencia, tú tienes toda autorización delegada por Dios para orar en tu casa. Ora por tus pastores. Fíjese que cuando estudio el libro de Daniel puedo ver que Daniel no entendía sobre las 70 semanas de Israel, pero él insistió, él ayunó, él hizo ruego, hizo cilicio y se apartó en oración y ayuno hasta que Dios le envió al ángel Gabriel para traerle la revelación. Amén. ¿Sabe que Satanás le pasó lo mismo? Satanás se enalteció. Satanás estaba cerca de Dios. Él miraba la grandeza de Dios. Él miraba cómo Dios dirigía a los ángeles. Él miraba cómo Dios se desenvolvía en el cielo. Y un día, de acuerdo al libro de Ezequiel, dice, y se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Él pensó, dice, él pensó que él podía ser igual que Dios, porque había visto lo que Dios hacía. Escúcheme, intercesor, el hecho que usted sepa lo que su pastor sabe, pero no ha sido autorizado, no lo haga. El hecho que usted lo sepa no lo autoriza para hacerlo. Espere que su pastor lo envíe. Y con esto voy a cerrar un testimonio poderoso de una joven que viajaba con un profeta por muchos años. Y este profeta intercedía en lenguas y hablaba en unas lenguas poderosas porque había sido enviado a interceder a nivel internacional por naciones. La esfera de influencia de él era global. Y esta joven que viajaba con él y lo miraba, y esto es un testimonio verídico, empezó a imitar, a copiar las lenguas de este profeta. Porque él decía, bueno, pues si yo ando con él y yo lo veo, yo también puedo. Y fíjese que cuando esta joven empezó a copiar, una cosa es imitar, otra cosa es copiar. Nadie le había dicho que lo hiciera. Y cuando hablaba en lenguas, copiaba el sonido de su líder. Para hacerle el testimonio pequeño, esta joven terminó endemoniada.
ella no había sido delegada, ella no había sido enviada por Dios a interceder por naciones. El profeta era un profeta que había sido procesado, adiestrado, un hombre firme en los caminos del Señor, que ya había pasado todo tipo de ataque y permanecía. Pero la joven no. Los demonios identificaron el sonido de las lenguas que ella imitaba, que ella copiaba, disculpe, y se lanzaron a atacarla como atacaban al profeta, pero al profeta ya no le hacía nada. Pero la joven quedó destruida porque no había sido delegada ni enviada para interceder a nivel internacional. No te apresures a hacer lo que otro está haciendo solamente porque tú en tu corazón piensas: yo lo puedo hacer, tengo la sabiduría, tengo la fuerza, como lo hizo Nadab y Abiú. Eran jóvenes, quizás eran energéticos, quizás lo podían hacer, quizás podían superar a su padre, pero no se trataba del hacer, sino en la obediencia, en esperar el tiempo hasta que Dios los hubiera enviado o delegado, el cual les costó la muerte. Como a esta joven se endemonió, perdió su vida espiritual, quedó atada en el mundo, perdida. Yo declaro en esta hora que a través de este video Dios te alerta, Dios te confronta a no salirte de los límites que Él mismo te ha establecido. Si todavía no te nombran como una intercesora en tu iglesia, no te desesperes. Sigue intercediendo en tu hogar, sigue intercediendo como el parte del equipo. Pastora, llevo 5 años intercediendo y el pastor no me... Tranquilo, todo tiene su tiempo, todo tiene un orden. En el nombre de Jesús te bendigo y declaro que a través de esta enseñanza Dios te ha liberado. Si tú cruzaste una línea que no debiste haber cruzado, ahora arrepiéntete. Di conmigo: Señor, me arrepiento. Señor, no sabía este principio, pero ahora tomo mi lugar y mi posición. Y si entré en desobediencia, Padre eterno, perdóname, pero te doy las gracias por abrirme los ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar aquí conectado, escuchando esta palabra. Déjame decirte que Dios te quiere usar grandemente, pero recuerda que el reino de los cielos opera en orden y es para nuestra propia protección. Te bendigo y te animo que sigas conectado. Envíame tus comentarios, déjame saber de dónde me estás viendo y gracias por compartir estos videos.